Hola chicos, empezamos con la última parte de lo que ha sido todo este tema de biofísica. Hoy vamos a ver la parte de lo que es la osteocinemática y la artrocinemática que viene a complementar todo lo que ya hemos visto, desde vectores, cinemática, dinámica, inercia, centro de masa. Lo vamos a poder entender ya desde un punto de vista de cómo se origina el movimiento y cómo se estudia el movimiento en los huesos y en las articulaciones. Comencemos entonces. ¿Qué es la osteocinemática? La osteocinemática se refiere a una parte de lo que sería la biomecánica que va a estudiar el movimiento de los huesos, osteo que hace referencia a huesos y cinemática que hace referencia al movimiento. Entonces, esto estudia lo que es el movimiento de los huesos en el espacio, nos dice, sin importar los músculos que lo contraen para lograrlo. No estamos hablando de un estudio de los músculos en absoluto. Nos abstenemos de hacer ese análisis por ahora. Solo nos vamos a ocupar del movimiento que realizan sin importar las causas o fuerzas externas que lo puedan modificar, que en este caso las fuerzas externas podrían verse simbolizadas por lo que serían los movimientos de los músculos. O también fuerzas externas puede ser un estímulo que pueda realizar otra persona sobre un cuerpo, por ejemplo, empujar a una persona o una máquina, que es ya algo que habíamos visto en anteriores clases. Pero no, solo nos vamos a ocupar de el movimiento. Nos dice, son los movimientos que se ven a través de una simple observación. Se ocupa de los macromovimientos. Entonces la osteocinemática se ocupa explícitamente de lo que son los macromovimientos. Los macromovimientos. Es bastante importante hacer esa diferencia. ¿Sí? ¿A qué se refiere con los macromovimientos? Son los movimientos grandes que nosotros podemos ver, ¿sí? Que nosotros podemos observar. Bien, tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos estudiado antes, que serían las posiciones básicas. Si una persona se encuentra de esta manera, en este caso estamos viendo un esqueleto, porque estamos viendo la parte de la osteocinemática, sabemos que se trata de una posición anatómica. También es bueno ya introducir los términos de la posición de reposo y posición de bloqueo. La posición de reposo, chicos, aunque todavía no hemos entrado a la parte de las articulaciones, es bueno que ya la vayamos viendo, es la posición en que las articulaciones, o le pondremos así, en que las epífisis, que son las cabezas de los huesos, en que las epífisis, por el momento lo vamos a tratar así, en que las epífisis se encuentran lo más alejadas posible, tienen el menor contacto posible. Fíjense que aquí entre ellas hay un espacio considerable. Mientras que cuando estas epífisis llegan al contacto máximo, es decir, están lo más cerca posible, hablamos de una posición de bloqueo. Cuando hablamos, chicos, cuando hablamos de lo que sería la posición de reposo, nos referimos a una situación fisiológicamente normal. Una posición de bloqueo no es lo más fisiológica posible, por así decirlo. Es una posición que está forzada. ¿Por qué? Porque el espacio entre estas articulaciones es lo más próximo posible. No hay tanto espacio entre ambas. Así que hay más riesgo de que esas epífisis puedan estar en un rozamiento o en un contacto directo. Vamos a darnos el ejemplo, creo que es algo que deberíamos aclarar antes de haber hablado de esto. Vamos a hacer el análisis sobre el fémur. Las cabezas de los huesos, chicos, de cualquier hueso, se conoce como epífisis. Mientras que el centro se conoce como diáfisis. Bien, continuamos con la parte de... Veremos ahora lo que es la descripción del movimiento. Nos dice, cualquier movimiento óseo desde el punto de vista de la osteocinemática puede describirse desde dos tipos de movimiento, giro y balanceo. Si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a analizar qué tipo de movimiento tienen los huesos, siempre estos movimientos van a ser rotatorios o va a verse caracterizado la osteocinemática por un tipo de movimiento rotacional.
Este tipo de movimiento rotacional puede ser de dos tipos, puede ser giro o puede ser balanceo. ¿En qué consiste lo que es el giro? El giro se refiere a que un hueso pueda girar o pueda rotar en función o sobre un eje longitudinal. En otras bibliografías van a encontrar que se encuentra sobre un eje frontal. ¿Por qué lo dirían así? Porque el eje frontal se encuentra paralelo a lo que es el eje longitudinal, ¿sí? Por si acaso, por si lo encuentran así en otras bibliografías. Entonces, chicos, cualquier hueso que rote sobre sí mismo, también le podemos decir, o sobre su eje diafisiario, que sería la parte longitudinal del hueso, que hemos visto que se llama diáfisis, se conoce como giro. Por ejemplo, sin ir muy lejos, cuando pronamos o supinamos, vamos a ver que el miembro que estamos utilizando, sea el antebrazo o sea el antebrazo y brazo, sea el antebrazo y brazo, van a realizar un movimiento de giro. Si realizamos un giro a la izquierda o a la derecha con nuestro tronco, ahí también encontramos otro tipo de giro, otro ejemplo de giro. El otro tipo de movimiento es el balanceo. El balanceo consiste en un tipo de movimiento que es pendular. Es pendular. ¿En qué consiste esto? Este tipo de movimiento se va a dar sobre un eje o antero-posterior o transversal. También podrían decirle se va a encontrar sobre un plano sagital, o les pueden decir que va a estar sobre un plano transversal, pero se refiere a que esos planos son paralelos a los ejes. Entonces, en el balanceo, chicos, ¿qué tipo de movimiento vamos a ver o qué tipo de ejemplos? Por ejemplo, veremos lo que es la flexión. La flexión, chicos, ¿sobre qué tipo de eje se realiza? La flexión la vamos a ver que se realiza sobre el eje transversal. Entonces, es un tipo de balanceo, ¿sí? Estamos viendo que, por ejemplo, vamos a ver una persona que está en el eje sagital. Entonces, si ese punto representa al eje transversal, la pierna, o mejor dicho, la cadera, va a hacer un movimiento de flexión-extensión, porque la flexión y la extensión son movimientos característicos del eje transversal en ese sentido. Veamos otro ejemplo. ¿Qué otro tipo de movimiento vamos a poder ver en esto de lo que es el balanceo? Fuera de la flexión extensión, ¿qué tipo de movimiento? Bueno, no, realmente, ¿qué tipo de movimiento, chicos, se puede realizar en función al eje anteroposterior? ¿Qué tipo de movimiento existe en el eje anteroposterior? Tenemos lo que es la abducción y tenemos lo que es la aducción. Tanto respecto al eje posterior tenemos la abducción y la aducción, ¿sí? Por ejemplo, si estamos viendo a una persona de cara frontal y tenemos ahí el eje antero-posterior, esta persona va a poder hacer una flexión, una extensión respecto a lo que es, lo siento mucho, creo que mis dibujos no son de mucha ayuda, pero con cualquier, no una flexión extensión, sino una abducción, una aducción, van a poder ver lo que es los movimientos de balanceo en el eje antero-posterior. Entonces, ¿qué tipo de movimientos entran en la categoría de balanceo, flexión, extensión? Abducción, aducción. Esos son los tipos de movimiento que van a caracterizar a lo que es el balanceo. En el giro podemos encontrar, por eso les decía, la rotación izquierda, derecha de lo que es el tronco, o una pronación, una supinación. Pero a ver, veremos otros ejemplos acá. Tenemos acá el giro. El eje mecánico, que sería el eje longitudinal, en este caso, vamos a darnos otro color, o el eje diafisiario, que es el que pasa por la parte más larga del hueso, hace de eje y este hueso va a rotar. ¿Sí? Que puede ser el antebrazo, que puede ser el segmento del antebrazo, puede ser el segmento del brazo, etcétera.
Eso es lo que nosotros conocemos como giro. ¿Y qué es el balanceo? Un movimiento de tipo pendular que hemos visto que va a ir de un lado a otro. En este caso estamos viendo cómo se desplaza de un lado a otro. Tenemos una abducción en el punto más alejado del eje longitudinal y tenemos una aducción cuando está lo más cerca del eje longitudinal. Pero el balanceo tiene una categoría. Este es el balanceo puro, ¿sí? Cuando tenemos una abducción, aducción, una simple y llana abducción, aducción o una simple y llana flexión, extensión. Cuando el movimiento es combinado, cuando combinamos, por ejemplo, abducción, aducción, flexión, extensión, o lo que nosotros habíamos conocido con el nombre de circunducción, que es el movimiento combinado, nos referimos al balanceo impuro. ¿En qué consiste el balanceo impuro? Consiste en un movimiento que involucra más de un eje, o más de un plano, perdón, que involucra más de un plano. Cuando usamos más de un plano en un movimiento, como la circunducción, cuando nos salimos de un solo plano, entonces el balanceo ya no es puro, es un balanceo impuro. ¿Por qué? En la flexión, extensión, abducción, aducción, entonces lo que tenemos son una combinación de ejes y de planos. Entonces hay muchos movimientos en el cuerpo que van a involucrar un balanceo impuro. Bien, veremos acá este ejemplo ahora de combinar lo siguiente. Estamos combinando dos giros o dos movimientos rotacionales contrarios en direcciones contrarias dentro de dos segmentos continuos. Dos segmentos que son continuos. En este caso tenemos lo que es el muslo y lo que es la pierna. ¿Qué articulaciones estamos viendo acá? La coxofemoral y la de la rodilla. Entonces, si tenemos dos segmentos continuos que están unidos por articulaciones, pero que una de los movimientos que realiza un segmento es en un sentido y el otro movimiento es en el otro sentido, entonces lo que va a provocar es un movimiento de traslación, en el segmento más, le diremos así, distal. En el segmento más distal, en este caso el segmento que está más alejado de nuestro cuerpo, le diremos así en este sentido, es el pie. Entonces el pie es el que va a realizar el movimiento de traslación. Si tenemos entonces dos movimientos en sentido contrario, en dos segmentos continuos que están unidos por sus respectivas articulaciones, producen un movimiento de traslación. Entraremos a ver la parte de la artrocinemática. La artrocinemática va a ocuparse de ver los movimientos de las articulaciones, pero estos movimientos, ¿por qué se realizan? No se realizan por simple inercia o porque, como podríamos decirlo, no están controlados, sino que el movimiento de las articulaciones es una situación resultante de lo que son los movimientos osteocinemáticos. ¿Sí? De lo que son los movimientos osteocinemáticos. Entonces es una situación que desencadena en el movimiento de las articulaciones. Este tipo de movimientos, a diferencia de los de la osteocinemática, ya no son macromovimientos, sino estos ya son de tipo micromovimientos, porque son tan pequeñitos, chicos, son tan pequeñitos algunos, que no se los puede ver a simple vista, no los podemos observar a simple vista. Entonces, se aboca más de lo que son los micromovimientos. Vamos a entrar a ver los tipos de superficies articulares. Esto es muy muy importante, chicos, que lo tengamos bien en cuenta. ¿Qué tipos de superficies pueden tener? Van a ser de dos tipos. Van a ser los que son los cóncavos y los que son los convexos. Eso es lo más importante que tenemos que saber. A los cóncavos les llaman articulaciones ovoideas y a los que tienen superficies convexas les llaman silla de montar. Esto es bien importante, chicos, esto es bien importante para tener en cuenta lo que es la ley cóncavo-convexa, que lo vamos a ver más adelante, pero que quede claro cómo están dadas las superficies. Las que son cóncavas reciben el nombre de ovoidea y las que son convexas reciben el nombre de silla de montar.
Bien, continuemos entonces. Vamos a ver lo que es la congruencia articular. ¿En qué consistirá la congruencia articular? La congruencia articular, nos dice, implica la capacidad de recorrer fluidamente su rango de movimiento fisiológico sin necesidad de separación o excesiva deformación de las superficies articulares. ¿A qué hace referencia esto? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de lo que es la congruencia articular? Nos referimos, chicos, a que una articulación realice, vamos a decir que tenemos una articulación de esta manera, y acá tenemos otra articulación, que la articulación pueda realizar su movimiento sin tener que deformar las superficies de esa articulación, que pueda realizar su movimiento sin que se tenga que deformar las articulaciones ni nada parecido. Entonces, a eso se refiere con congruencia articular. Encontramos un concepto que nos define o nos resume quizás de manera más corta lo que es el concepto de congruencia articular, y este se refiere, chicos, a la medida de esfericidad que posee una determinada articulación, medida de esfericidad que tiene una determinada articulación. Entonces, mientras más esférica sea, es más probable que sea más fácil realizar su movimiento. Pero aquí ya vamos a hablar de lo que es cuando tenemos una articulación que no es completamente esférica, cuando tenemos una articulación que no va a tener una forma completamente cóncava o convexa, introducimos el concepto de lo que va a ser las incongruencias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos una superficie que no es esférica. Entonces, fíjense, si este cuadrado rojo, que lo vamos a poner con otro color, si este cuadrado fucsia, o sí, es más fucsia que rojo, tratara de moverse, fíjense que va a encontrar posiciones de bloqueo. Entonces, imagínense cómo se desgastaría las superficies articulares. Sería terrible. Nuestras articulaciones se verían terriblemente lastimadas. Para eso existen deformaciones articulares que se conocen como incongruencias, que es lo que estamos viendo en esta segunda figura, ¿sí? Esas son las incongruencias, que son algunas deformaciones articulares, algunas deformaciones que va a sufrir la articulación para que el movimiento no provoque, primero, estas situaciones de bloqueo, y segundo, que la carga o peso que va a recibir, porque fíjense que todas nuestras articulaciones están sometidas a cierta presión, a cierto peso, ¿sí? A cierta carga, que es como le vamos a denominar. Entonces, chicos, estas incongruencias lo que hacen es que la carga se distribuya de manera equitativa. Es decir, que la carga, chicos, que la carga no se vaya a un solo lado, que no se desvíe la carga, porque eso haría que se provoque un desgaste de la articulación en un solo lugar. Entonces, para eso existen las incongruencias, que es un mecanismo para que la distribución de presiones sea lo más adecuada posible, es decir, que lleguemos a lo que se conoce como un isobarismo, que la carga o las presiones sean homogéneas a lo largo de toda la superficie articular, ¿sí? Entonces, a eso conocemos como isobarismo. ¿Qué provoca el isobarismo? Las incongruencias. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros encontramos una articulación sin incongruencia? Parecería que tenemos algo bastante favorable, ¿no? Pero realmente no es así, chicos, porque eso provoca una inadecuada distribución de cargas, y eso va a hacer que algún lado de nuestra articulación se vea perjudicado. Es por eso que aparecen las incongruencias. Continuemos. Descripción del movimiento. Tenemos 3 tipos de movimiento que puede tener una articulación. Una de las funciones principales de lo que es la articulación o las articulaciones es el movimiento, ¿sí? En esta anterior diapo estamos viendo otra de las funciones que tiene la articulación, que es la descarga de peso, ¿sí? La descarga de peso, que es soportar ese peso, ¿no? De alguna manera
recepcionar el peso y tratar de distribuir el peso. Esa es una de las funciones principales de la articulación y una de las funciones base de lo que es la artrocinemática es el movimiento, ¿sí? Si no, no existiría esta rama. ¿Cuáles son los 3 tipos de movimiento que vamos a encontrar? Tenemos el rodamiento. El rodamiento, nos dice acá, ocurre en articulaciones incongruentes, es decir, en superficies con diferentes grados de curvatura. Consiste en una superficie móvil, rueda sobre otra superficie fija, cuando diferentes puntos de la primera toman contacto sucesivo con diferentes puntos de la segunda. Aquí vamos a verlo mejor. El rodamiento, chicos, no es una rotación de toda la superficie. Hagan de cuenta que tenemos aquí una articulación, ¿sí? O estamos viendo la epífisis del fémur. Y el rodamiento, la rotación debería darse a lo largo de su eje longitudinal y debería darse en toda esta superficie. Pero el rodamiento, chicos, el rodamiento no es una situación muy fisiológica, ¿sí? El rodamiento no es una situación de las más fisiológicas. Es más, el rodamiento se da cuando hay alguna patología. ¿En qué consiste esta? En que solo algunos puntos, chicos, fíjense como en la figurita, solo algunos puntos son los que van a impactar en un determinado tiempo, no todos al mismo tiempo. No toda la cabeza del epífisis, no todo ese cartílago que tiene un hueso va a impactar a la vez o va a rotar, sino solo ciertos puntos en determinados espacios, solo ciertos puntos. Entonces, esto, por ejemplo, lo relacionan a un movimiento que va a estar más vinculado a patología de un rozamiento que existe entre articulaciones. El otro movimiento, el deslizamiento. Tenemos lo que es el deslizamiento. El deslizamiento, chicos, a pesar de que vemos que la mayor parte de los movimientos de la artrocinemática son micromovimientos, a lo que es el deslizamiento le conocen también como un macromovimiento, que es un movimiento que se puede observar más, ¿sí? Sería uno de los pocos macromovimientos que vamos a poder evidenciar mejor. El deslizamiento, chicos, nos dice ocurre en superficies congruentes, es decir, en superficies que han sido diseñadas para estar así, una cóncava, una convexa, han sido superficies que están completamente diseñadas y que no tienen incongruencias. Nos dice, una superficie móvil se desliza. Pero eso, ojo, chicos, de una nota antes de continuar. Que tenga incongruencias una superficie no es que tenga una patología, ¿sí? Coincide que a las articulaciones incongruentes y los movimientos de rodamiento o rodadura tengan una patología, pero hemos visto que puede ser completamente normal que aparezcan esas incongruencias para poder redistribuir la carga, ¿sí? Eso que quede bien claro. No por el hecho de que una articulación tenga incongruencias significa que tiene una patología. Volveremos a lo que es el deslizamiento. Nos dice, ocurren en superficies congruentes, curvas o planas, por ejemplo en algunas articulaciones que puedan ser planas, etcétera. Dice, cuando un mismo punto de la primera toma contacto con diferentes puntos de la segunda, es decir que vamos a darnos el ejemplo, lo vamos a dibujar acá. Tenemos una articulación y acá tenemos otra y esta va a realizar un movimiento de un lado a otro, ¿sí? Va a ser un movimiento de tipo traslacional, le diremos, ¿sí? Va a deslizarse esta articulación que la vamos a pintar de naranja sobre esta otra que estamos viendo abajo, ¿sí? Es que una de las articulaciones se desplace sobre la otra. Aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo se desplaza una sobre la otra, una sobre la otra. Eso es lo que es el desplazamiento. Finalmente, lo que es la rotación o el giro. Es un deslizamiento en torno a un eje, una superficie articular móvil rota sobre una superficie articular fija. Cuando diferentes puntos de la primera entran en contacto sucesivo con el mismo punto de la segunda, es decir, que gire respecto al eje diaficiario, ¿sí? Al rotar el hueso, como habíamos visto, es un movimiento del hueso también, lo que es el giro o la rotación. Al rotar el hueso, obviamente, lo que viene a ser la parte articular también va a rotar, Entonces, es ese movimiento como consecuencia de la rotación de todo el hueso, que va a rotar en función o sobre otro hueso. Eso es la rotación. Veamos los movimientos artrocinemáticos. ¿En qué consiste esto? Chicos, la
El coeficiente de rozamiento, lo pondremos así, entre dos articulaciones, tiene que ser prácticamente nulo, chicos. Tiene que ser casi nulo para que se puedan realizar los movimientos de una manera fisiológica. Entonces, imagínense, comencemos poniéndonos esta situación. Si de alguna manera el coeficiente de rozamiento o el rozamiento que existe entre dos articulaciones aumenta, que deja de ser ya nulo, se van a presentar distintas patologías, se va a mover el hueso, etcétera. Si vemos que vamos a ver qué es lo que causa este coeficiente de rozamiento o qué es lo que amortigua que el coeficiente de rozamiento sea bajo. Pero ¿qué sucede? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué sucede si se da esa situación en la que el coeficiente de rozamiento incrementa? Entonces, chicos, esto significa que se va a producir algunas alteraciones en el movimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos un movimiento ahorita que estamos viendo de manera ideal. De una manera ideal, la fuerza que se tiene que realizar para poder realizar ese movimiento, porque sabemos que la fuerza provoca movimiento, entonces nos dice que va a ser bien pequeñita, va a ser una fuerza, ¿cómo podríamos decirlo? Una fuerza normal. No me estoy refiriendo a la normal que va hacia arriba, sino una fuerza que está dentro de las posibilidades de que un músculo pueda realizar, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando ya hay un rozamiento? Se va a tener que incrementar esta fuerza para realizar ese movimiento, porque ya tenemos que vencer más a esa fuerza de rozamiento. Si hay mayor fuerza de rozamiento, entonces se requiere también una mayor fuerza muscular. Eso, chicos, va a provocar de que el movimiento y que la carga, chicos, que como hay mayor fuerza, la carga ya no va a ir en un sentido perpendicular o en el sentido fisiológico, sino que se va a desplazar un poquito. Y eso va a hacer de que se realice lo que es la rodadura, que habíamos visto que no es un comportamiento fisiológico, sino es un comportamiento de tipo patológico. Porque ya no se va a realizar un movimiento homogéneo, sino va a haber una especie de rodadura. Solo un punto de la articulación va a ser el que va a entrar en contacto con la superficie. Solo un punto de ese lugar que estamos viendo acá va a entrar en contacto con la superficie. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay una mayor fuerza de rozamiento, hay una mayor fricción entre las articulaciones. Es por eso que se produce una rodadura. Ahora, veamos otra vez, empecemos desde cero esto para poder entenderlo bien. Cuando el movimiento es adecuado, cuando la fuerza de rozamiento es casi nula, cuando esa fuerza de rozamiento es casi nula, el movimiento es adecuado y la fuerza o la carga que va a llegar con esta articulación, se va a imprimir de una manera perpendicular al fulcro. Ahora les pregunto, chicos, me voy a dar el fulcro con otro color. Cuando una fuerza es perpendicular al fulcro, no perpendicular, sino esta fuerza está llegando en el mismo punto del fulcro, chicos. Está imprimiéndose esta fuerza sobre lo que sería nuestro fulcro que estamos pintando de morado. ¿Qué sucede en ese caso? Lo que sucede, chicos, es que no va a haber torque. Y si no hay torque, no hay torsión. ¿O cuál es el efecto del torque? El giro. Si no va a haber un giro, no va a haber un movimiento de rotación. Entonces, eso es lo ideal, chicos. Cuando no hay una determinada fricción, cuando no hay fricción, cuando el coeficiente de rozamiento es casi nulo, la fuerza o la carga llega directo al fulcro y no hay giros, no hay rodaduras. Pero ¿qué sucede cuando la fuerza de rozamiento ha incrementado? Entonces, la carga debería llegar al fulcro, pero el fulcro se ha movido. ¿Por qué? Porque la fuerza ha incrementado y la fuerza ya no se está aplicando de esta manera, sino la fuerza se está aplicando un poco más desplazado. Cuando hay un poquito de rozamiento, esto es lo que sucede, ¿sí? Entonces, si el fulcro se ha desplazado, vamos a ponerlo así, ¿sí? Vamos a volver a dibujarlo. El fulcro se ha desplazado. Si tuviéramos aquí la fuerza
Entonces, el fulcro y la fuerza están desfasados. Por tanto, va a existir torque. Y si existe torque, va a existir lo que es la rodadura. Y se va a producir un caso o un escenario que nos describe un comportamiento patológico. Si hay rozamiento, la fuerza y el fulcro se desplazan, existe torque, por tanto, porque ya no están cayendo a la misma altura, que el torque no es otra cosa que un movimiento rotatorio o de rodadura, y eso produce un efecto patológico. Eso es lo que nos tiene que quedar bastante claro sobre cómo se llevan a cabo los movimientos artrocinemáticos. Vamos a entrar a ver un caso o la ley, la ley de lo que es la ley del cóncavo convexo. ¿En qué consiste esto? Esto es una de las bases de la biomecánica y esto consiste en que tenemos dos articulaciones y siempre va a haber un punto fijo y un punto móvil cuando hablamos de estas dos articulaciones. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una articulación fija y una articulación móvil. Ya a este otro lado estamos viendo una articulación fija y una articulación móvil, ¿sí? Pero lo vamos a ver en otro video para que esto quede un poco más claro. El cartílago. Tenemos que hablar del cartílago, que nos dice que es un tejido conectivo denso que carece de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas y que tiene una escasa capacidad de regeneración. Es por eso que hay tantas patologías ligadas a el desgaste de los cartílagos, ¿no? Porque no se regenera sumamente rápido. En realidad no se regenera, tiene una tasa de regeneración muy baja. Está constituido por una abundante malla de colágeno y un número bajo en células llamadas condrocitos. Los condrocitos, chicos, son las células que van a tratar de volver a restaurar la malla de colágeno si ésta se viera afectada. Pero al ser una pequeña cantidad la que existe de estas células, es bastante difícil también que ellos puedan restaurar la malla de colágeno. Es por eso que nos referíamos a un principio a la escasa capacidad de regeneración. Ustedes han debido ver en el primer video una pequeña base, ¿no?, de cómo se forma el hueso y cómo se forma el cartílago, etcétera, que si no lo han visto o no se acuerdan, les recomendaría que lo vuelvan a ver. Es parte de la actividad 1 que les listo en el documento de la clase de hoy. Nos dice, en las articulaciones el hueso proporciona la rigidez necesaria para la locomoción, ¿sí? El hueso, chicos, es la parte rígida, mientras que el cartílago es la parte blanda que va a amortiguar esos movimientos bruscos que se realicen. Entonces, es esa parte blanda que lo que hace es que los movimientos se suavicen un poco y no se genere un desgaste tremendo debido a el impacto de los huesos. La ley de Sabin nos dice la extensión y el grosor del cartílago dependen de la amplitud de los movimientos articulares y de la magnitud de presiones que sufre la articulación. Entonces, de acuerdo al rango de movimientos que tenga el hueso, de acuerdo a las presiones y a la carga que tenga que aguantar, va a variar la extensión que tenga el cartílago y el grosor que tenga el cartílago. Bien. Nos dice, desempeña importantes funciones a pesar de no tener inervación o irrigación. Hemos visto que, nos decía en la anterior diapositiva, justamente eso, nos dice, carece de vasos sanguíneos y de terminaciones nerviosas. Como no tiene terminaciones nerviosas, entonces no tiene inervación y la irrigación, porque no tiene tampoco vasos sanguíneos. ¿Y por qué no tiene vasos sanguíneos? ¿Por qué no tiene nervios, etcétera? Les comento, chicos, que lo que es el cartílago, yéndonos a la parte más molecular, se va a alimentar, todas esas células y ese tejido se va a alimentar por un tipo de mecanismo de difusión, recibiendo los nutrientes y una poca cantidad de oxígeno, porque su alimentación es bien escasa también, a través de lo que es el líquido sinovial, que vamos a ver más adelante qué será. Entonces recibe los nutrientes que necesita o las moléculas que necesita a través de un mecanismo de difusión. No necesita alimentarse a través de vasos sanguíneos, sino a través de un mecanismo de difusión, que lo hemos visto también con algunos de ustedes en la asignatura de biología celular y molecular. Para los que estén más curiosos, chicos, de esta parte de cómo se forma el hueso, cómo se forma el cartílago,
qué funciones cumple el cartílago más profundamente, etcétera, les he puesto en el documento algunas lecturas adicionales. En el texto de Aníbal Repetto van a poder encontrar muchísimo más a detalle y aún desde un punto de vista más molecular cómo es que esto se realiza. Ahora, si tienen mucha más curiosidad de saber cómo se forma el hueso y la relación que tiene con el cartílago, etcétera, que es bien importante para los que se quieran dedicar a lo que es la biomecánica, entonces les recomiendo que vean videos en YouTube de osteogénesis, pero desde la rama de la embriología. ¿Sí? Para todos aquellos que quieran ver, pueden comenzar con eso y complementar con el texto que les puse de bases biomecánicas de Aníbal Repetto. Luego tenemos, por no estar vascularizado ni inervado, entonces, como no tiene vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas, el cartílago se puede comprimir hasta un 40% de su altura. Imagínense cuánto se logra comprimir. Es como una esponjita blanda, ¿sí? Que se puede comprimir debido a las dos características que habíamos visto anteriormente. Y esto, chicos, esto es bien complicado, ¿sí? De analizar. ¿Por qué? Porque, primero, mientras menos actividad tenga la articulación, entonces los cartílagos no se van a comprimir tanto y no van a volver luego a su estado normal, porque les digo, es una esponjita que luego vuelve a su estado normal, recuperando el líquido que ha perdido. Entonces lo que sucede es que largos periodos de inactividad, como nos dice, debilitan al cartílago, ¿sí? Porque no le damos la suficiente lubricación, el movimiento, que vamos a ver ahorita también qué es la lubricación. Pero, chicos, también hay una cosa. La inervación significa que no va a sentir dolor el cartílago. ¿Y a qué se refiere esto entonces? A que como no va a sentir dolor y se sigue comprimiendo. Ahora, digamos que ustedes someten a esa determinada articulación a una carga muy fuerte, ¿sí? De manera constante o de una manera muy brusca, se va a comprimir demasiado y no va a sentir dolor. Y entonces, como no siente dolor, nosotros no estamos alerta y se va a producir un desgaste del cartílago. Y el cartílago hemos visto que tiene una tasa de regeneración muy baja. Entonces, como no sentimos dolor, tarde es que nos damos cuenta que hemos desgastado el cartílago. Es por eso que se tiene que hacer rutinas de calentamiento, etcétera. Que puedan encontrar también un artículo en las lecturas adicionales que les he puesto, que no son de carácter obligatorio, chicos, pero les van a ayudar a ampliar y a reafirmar el panorama. Si tienen alguna duda, etcétera, siempre les digo y no me voy a cansar de decirles que me la hagan saber, que no se queden con dudas, por favor. Bien, entonces continuaremos. Pasamos a lo que es la lubricación. La lubricación va a estar dada gracias a lo que sería el lubricante. El lubricante, chicos, es el líquido sinovial. Es un líquido amarillento, viscoso, que lo que hace es, vamos a irnos un ratito al segundo punto antes de volver, ¿sí? Disipa la energía absorbida como calor. Entonces, una de las principales funciones del lubricante es esa, disipar la energía que se absorbe en forma de calor, ¿sí? Aplicando el principio de la entropía que han debido ver en físico-química. Nos dice la viscosidad está dada por el ácido hialurónico. Eso es lo que le da la característica de viscosidad. Entonces, ustedes han debido ver mucho, hay propagandas para el antienvejecimiento con ácido hialurónico, etcétera. A medida que vamos envejeciendo, la producción del ácido hialurónico ya no es, aquí le falta un acento, ya no es tan, ¿cómo se podría decir? No se producen las mismas cantidades que antes. Y eso hace que pierda su característica de viscosidad, ¿sí? Que el lubricante deje de ser viscoso y se convierta en un líquido. ¿Y eso qué hace, chicos? Siento volver a mencionarles, pero justamente por eso he puesto, en una de las lecturas adicionales van a encontrar un artículo sobre lo que se relaciona al líquido sinovial y a lo que es la artrosis, ¿sí? Cuando se da la artrosis, se comienza a producir una cantidad excesiva de células que van a estar ahí, le diremos así en un término un poco vulgar, nadando en el líquido sinovial. Y como están en tanta cantidad, van a impactar con algunas fibras nerviosas
Y eso hace, chicos, que se produzca un dolor excesivo. Y eso es un estudio de una universidad bastante interesante del año pasado, que sería interesante que ustedes lo puedan analizar. Bien, continuaremos nosotros. ¿Qué es el lubricante? Volveremos a ver. Nos dice, permite que las articulaciones se muevan suavemente, ¿sí? Al ser viscoso, permite que se muevan suavemente. En cualquier pieza mecánica, chicos, se necesita lubricante para que no haya un rozamiento. Y lo que evita que haya esta fuerza de rozamiento o este coeficiente de rozamiento es justamente el lubricante. Entonces ya se darán cuenta que cuando hay menos lubricante, ya se producen algunas patologías, como estamos viendo en el estudio de la rodadura, ¿no? Luego tenemos, el lubricante cumple 3 funciones. Sostiene una determinada cantidad de la carga, un determinado peso de la carga, para que, por ejemplo, si llega una carga, entonces este lubricante de por medio, pero si no hubiera lubricante de por medio, si llega una carga, ambas articulaciones se verían impactadas una con la otra y sería tremendamente doloroso. Luego tenemos que facilita el movimiento, ¿sí? Como cualquier pieza mecánica que está bien lubricadita, entonces va a producir un buen movimiento. Y luego, una de las principales características es que disipa la energía en forma de calor, que es lo que habíamos explicado bajo el principio de entropía. Accesos articulares. Vamos a ver algunos accesos que ayudan a facilitar algunas características del movimiento articular. Vamos a ver los cojinetes adiposos. Esto es lo que hacen, chicos, es ayudar a la lubricación, pero ¿en qué manera? Lo que hacen es disminuir la curvatura de las superficies demasiado curvas. Imagínense que tienen una superficie demasiado curva. Imagínense cuánto líquido sinovial tiene que haber ahí. Entonces lo que hacen los cojinetes adiposos, es reducir el tamaño, ¿sí? Se van a acomodar ahí para reducir el tamaño, ¿sí? Hagan de cuenta que ahora hasta acá va la articulación. Entonces la cantidad de lubricante ya no es tanta la que se tiene que suministrar. Los meniscos, chicos, lo que hacen es aumentar la curvatura mecánica cuando la superficie es, ¿cómo podríamos decirla? Muy plana, ¿sí? Cuando es muy plana, entonces lo que hacen es aumentar la curvatura. Si tenemos una superficie plana y otra superficie un poco más curva, entonces lo que hacen los meniscos es aumentar esta superficie para que igual no tenga que caber demasiado líquido sinovial que estamos viendo con color lila, ¿sí? Siempre están tratando de favorecer o de mejorar este mecanismo de lubricación, ¿sí? Y el rodete, chicos, nos dice, amplía la superficie articular y aumenta la curvatura de la misma. Igual, aumenta la curvatura de una articulación para que ésta pueda tener una mayor movilidad. Y este rodete, chicos, lo que hace también es evitar las microfracturas, ¿sí? Suavizando los movimientos. Entonces, chicos, terminamos con eso la parte de lo que ha sido la osteo y la arterocinemática. Va a quedar más adelante un video de lo que es la ley del cóncavo convexo, que se los voy a pasar más adelante. Pero cualquier duda que tengan, etcétera, la pueden hacer saber, ¿no?